Prepárate para descubrir cuáles son estos clásicos de terror que debes experimentar, desde mansiones embrujadas hasta ciudades malditas y mucho más. Hoy día vamos a sumergirnos en esta lista de los mejores juegos de terror para PlayStation 2, si te atreves. Así que acomódense, siéntanse como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. En el número 1 tenemos a Silent Hill 2, donde jugaremos como el protagonista James Sunderland, que recibe una carta de su difunta esposa, quien le dice que lo espera en el pueblo de Silent Hill. Motivado por la esperanza y el dolor, James regresa a este inquietante lugar donde deberá enfrentar criaturas aterradoras y sumergirse en una pesadilla psicológica que explora la culpa, el sufrimiento y los oscuros secretos de su pasado. La historia profundiza en el trauma y las emociones humanas, ofreciendo un viaje aterrador y emocionalmente intenso. I'm here for you, James. See? Pasando en el número 2 tenemos a Fatal Frame. Es un juego de terror que sigue la historia de una joven que entra en una mansión japonesa embrujada para buscar a su hermano desaparecido. La mansión está llena de espíritus vengativos y oscuros secretos. Miku debe usar la cámara oscura, una cámara especial con el poder de exorcizar fantasmas al capturar sus imágenes para sobrevivir y descubrir la trágica historia que ha condenado a la mansión y sus habitantes. El juego combina terror psicológico con una atmósfera profundamente inquietante inspirada en leyendas y en mitos japoneses. Llegando al número 3 tenemos a Forbidden Siren. La historia se desarrolla en el aislado pueblo japonés de Hanuda, donde extraños fenómenos ocurren después de un misterioso ritual fallido. Los habitantes del pueblo se han transformado en Shibito, seres inmortales y aterradores que acechan a los sobrevivientes. Controlaremos a varios personajes atrapados en esta pesadilla, cada uno luchando por sobrevivir mientras intentan desentrañar el oscuro secreto detrás del pueblo y los horrores sobrenaturales que lo asedian. Pasando al número 4 tenemos a Hunting Ground. Jugaremos como una joven que despierta atrapada en un misterioso y siniestro castillo tras un accidente automovilístico. Acompañada por su leal perro, Fiona debe evadir a aterradores perseguidores que habitan en el castillo mientras intenta desentrañar los secretos detrás de su cautiverio y escapar. El juego se centra en el sigilo y la supervivencia, donde Fiona debe usar su ingenio y la ayuda de su perro para sobrevivir a los horrores y resolver los enigmas del castillo. La atmósfera es tensa y opresiva, ofreciendo una experiencia de terror psicológica. En el número 5 tenemos a Clock Tower. En este juego de terror jugaremos como una joven huérfana que es adoptada y llevada a una mansión aterradora conocida como Clock Tower. Pronto, Jennifer y sus amigas son acechadas por un asesino quien las persigue con unas enormes tijeras. El juego se centra en la supervivencia y la huida mientras Jennifer explora la mansión, resuelve acertijos y trata de escapar de este asesino implacable. La atmósfera es de terror y constante tensión, con una jugabilidad basada en el sigilo y la evasión. Llegando al número 6 tenemos a The Suffering. Es un juego de terror donde tomaremos el papel de un preso condenado a muerte que es encarcelado en una penitenciaría. Poco después de su llegada, la prisión es invadida por monstruosas criaturas que representan diferentes formas de ejecución. El protagonista debe luchar por su supervivencia mientras explora la prisión y sus alrededores, enfrentando tanto horrores sobrenaturales como los oscuros secretos de su propio pasado. La historia te desafía a tomar decisiones que afectan el destino del protagonista y revelan la verdad detrás de sus crímenes. Pasando al número 7 tenemos a Obscure. Es un juego de terror en el que un grupo de estudiantes de secundaria queda atrapado en su escuela después de clases. Mientras luchan por sobrevivir y encontrar una salida, deben resolver misterios y enfrentarse a terroríficas criaturas creadas por una planta mutante. El juego mezcla terror y cooperativo, permitiendo que podamos jugar en compañía para desentrañar los secretos de la escuela y escapar con vida.
Pasando al número 8 tenemos a Rule of Rose. En este videojuego de terror jugaremos como Jennifer, una joven que es secuestrada y llevada a un extraño orfanato gobernado por un grupo de niñas crueles. Mientras explora el lugar, Jennifer se enfrenta a extrañas criaturas y una historia de terror relacionada con la muerte y el sufrimiento. A medida que avanza descubre secretos oscuros sobre su pasado y el oscuro misterio que rodea el orfanato, todo mientras lucha por sobrevivir en un ambiente macabro y perturbador. Llegando al número 9 tenemos a Cold Fear. Es un juego de terror inspirado en las mecánicas de Resident Evil, donde jugaremos como Tom Hansen, un guardacostas que responde a una llamada de socorro de un barco pesquero ruso en el mar Ártico. Al llegar descubre que la tripulación ha sido asesinada por criaturas mutantes y el barco está siendo controlado por fuerzas oscuras. Mientras explora el barco y una plataforma petrolera cercana, Tom debe enfrentarse a horrores sobrenaturales y sobrevivir a un ambiente tenso y claustrofóbico. El juego combina acción, supervivencia y terror en un entorno de pesadilla. Y finalmente en el número 10 tenemos Alone in the Dark de New Nightmare. En este videojuego sigue la historia de dos protagonistas, Edward Carnby, un investigador privado, y Aline Cedrak, una experta en mitología, quienes se unen para investigar extraños sucesos en una isla remota. Al llegar descubren que la isla está infestada por criaturas sobrenaturales y todo parece estar relacionado con un antiguo mal desatado por un científico. Mientras exploran deben resolver acertijos, enfrentarse a monstruos y desvelar los oscuros secretos del lugar. El juego combina acción, aventura y horror en un ambiente tenso y atmosférico. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Dale like si te gustan los videojuegos y suscríbete dándole a la campanita si no quieres perderte sobre los videos que iré compartiendo. Díganme sobre los temas que les gustaría ver en un siguiente video. Sin nada más que decir, me despido con la patita de cuy y hasta la siguiente.